Buenos días, mis hermanitos queridos. De verdad que es una gran bendición poder participar en el devocional. Y sabes, desde anoche me pusieron a temblar porque dije, Señor, la comunión es prácticamente lo que nos conlleva todo el tiempo, lo que es esencial en nuestra vida. Es como si estamos en casa, para los casados. Perdón por mi perrita, porque está loca aquí viendo a otro perro. Y y precisamente ahorita se le ocurrió pasar. Eh, Les decía que la comunión es como cuando, permítame un segundo. Déjeme, le aprieta el pescuezo. Como si me hiciera caso, ¿no? Les decía que la comunión es precisamente como cuando estamos en casa, ¿no? Con los hijos, la familia, la esposa, el esposo, trabajo inclusive, y estemos ahí y no le hablemos a nadie. Que nos mantengamos mudos, sordos, dijera una hermanita por ahí, sordo y mudo, y no le hablemos a nadie, ¿no? Entonces la comunión con Dios es eso, es precisamente entablar una comunicación con Él todos los días y a cada minuto y a cada instante. Y es ahí donde precisamente Dios está obrando, haciendo, transformando, renovando, quitando, añadiendo y perfeccionando nuestras vidas continuamente. Por eso es tan importante la comunión con Dios, esa relación continua. Ahora, te voy a hablar rápidamente acerca de alguien, de un personaje que en la palabra Dios lo ejemplificó para nuestras vidas, para que tuviéramos esa relación y sobre todo mantengamos ese ejemplo, aunque pareciera difícil, pero Dios lo puso en su palabra para que miremos en él todas estas cosas. Y me refiero a Job. En el libro de Job, capítulo 8, versículo, nada más voy a marcar 3 versículos, 5, Job 8 del 5 al 7. Tú y yo conocemos la historia de Job, de cómo Dios le llevó a una situación extrema en nuestra vida, en su vida, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, fue una enseñanza para Job. ¿Por qué? Porque Job mantenía una relación con Dios todos los días. Sabemos que Job hacía sacrificios para con su familia, sus hijos y todo. O sea, eso hablaba de una comunión con Dios, ¿no? Y Dios, pero ¿sabes qué? El Señor quería llevarlo más allá de eso, más allá de una costumbre, porque fíjate, nuestra vida cristiana puede caer en eso, en una costumbre simplemente y no en una relación o en una comunión. Entonces, bueno, llegó al punto de que, bueno, sabemos la historia, todo lo que padeció Job, pero en el versículo 5 del capítulo 8, ahí habla precisamente Dios diciéndole lo siguiente. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿qué habla eso? De comunión, de relación. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Dice, si tú de mañana buscares a Dios, está hablando de disposición de buscar a Dios, de ese mover en nuestro corazón para buscar al Señor todos los días y de mañana. No salir corriendo, no salir volando de casa para hacer nuestras actividades y decir, Señor, ahorita te hablo, aguántame tantito, ¿no? Te voy hablando en el metro y te voy hablando rapidito, pero aguántame tantito porque ya estoy haciendo y voy a hacer mis cosas y ya se me hizo tarde. Entonces, el versículo habla, si de mañana buscamos a Dios, ¿sí? Está hablando de disposición. Y si rogáremos, ¿sí? Está hablando de aperturar nuestro corazón a Dios. Aperturar el corazón a Dios rogándole en el sentido de exponerle al Señor todas nuestras necesidades, situaciones y todo nuestro sentir a Dios. Eso habla de una comunión íntima, de una relación personal, no relación de mi esposa con Dios, no relación de mis vecinos con Dios, no de mi marido con Dios, o etcétera, ¿no? No, está hablando de una relación personal. Entonces, ese versículo habla precisamente de eso. Si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, primer punto es ese, disposición de nuestro corazón. El segundo dice en el versículo 6, dice, si fuera limpio y recto,
Uy, esa palabra de rito y recto está como, si lo leemos así literal, pareciera inalcanzable, mi hermano. Porque la palabra dice que no es justo ni a un uno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos limpios y somos rectos. Somos limpios porque el Señor ya nos limpió de pecado. Muchas veces escucho por ahí, a veces, de que dice, Señor, soy pecador, y shalala, y mi hermano, tú y yo no somos pecadores. ¿Por qué? Porque la condición de pecador ya el Señor la quitó. Podemos volver a pecar, sí, pero no tenemos una condición de pecadores. Tú y yo somos hijos de Dios, el cual vamos caminando diariamente, vamos avanzando diariamente y vamos enfrentando luchas y situaciones complicadas. Entonces, eso habla de la obra de santidad que Dios ha hecho en nuestra vida. Si fuera limpio y recto, recto está hablando de caminar en honestidad, caminar en rectitud, caminar en obediencia a Dios. Entonces, tú y yo ya somos eso, ya caminamos en Dios, ya Dios nos limpió. Entonces dice, ciertamente el Señor se despertará por nosotros. ¿De qué habla? De que Dios se anticipa a nuestro día. Eso habla de una relación continua. Y date cuenta que todo comienza si de mañana buscaremos a Dios. Si de mañana buscaremos esa relación personal con Él. ¿Sí? Dios se va anticipando a nuestro día. Él se despertará por nosotros. Él avanza por nosotros. Lo que tú y yo vamos a vivir en este día, el Señor ya va delante de nosotros. ¿Sí? Y eso habla de la relación con Dios. Ciertamente luego se despertará por ti y luego dice, y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Qué es próspera? La morada de tu justicia. La morada de tu justicia, mi hermano, no es otro lugar más que ahí donde tú estás, ahí donde tú vives. Esa morada que Dios te ha dado, ese lugar que Dios te ha dado, no tan solo el inmueble, sino ese lugar en el cual habitas. Y por cuanto ahí mantienes una relación personal con Él, una comunión con Dios, dice la palabra que Él hace próspero esa morada. Él hace próspera tu casa. Él hace próspero tu hogar. Él hace próspero a tus hijos. Él hace próspero a tu familia completa. Y de ahí se desprende todo lo demás en base a la comunión con Dios. Y hace próspero y hará próspera la morada de tu justicia. Y luego al final dice el versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Eso habla, mi hermano, de una condición espiritual, escúchame bien, espiritual, porque a veces nos vamos allá de que mi principio es poquito, así empecé con una chocita, empecé con una camita, empecé con un catre, empecé con un triciclo, sí, está bien, eso está bien, pero Dios no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que si tu principio ha sido pequeño en Dios, ¿por qué? Porque lo empezar a conocer empieza así, empezar a conocer a Dios así empieza, pequeño. Nadie llegamos al Señor amándolo de entrada. ¿A poco a ti y a mí dijimos que sí la primera vez que nos hablaron de Dios? Dijimos, sí, Señor, sí, yo le entro. Mentira, no. A las 1500 que el Espíritu Santo obró en nuestro corazón y estuvo ahí puyando, haciendo, taladrando con un cincel, quebrantando ese corazón de piedra. Ahí entonces dijimos, llegó el momento en que tú y yo dijimos, sí, Señor, sí, está bien, le entro contigo. Perdóname, te entrego mi corazón, te hago Señor de mi vida, de mi existencia, todo aquello. Ese es el principio pequeño, mi hermano. Ese es ese principio pequeño de que habla. Y dice, tu postrer estado, o sea, al paso del tiempo, a través de la comunión que tú y yo mantenemos en Dios diariamente, entonces nuestra condición de estado espiritual es mayor. ¿A poco tú eres el mismo de cuando conociste a Dios al día de hoy? ¿A poco tienes la misma revelación de cuando conociste al Señor al día de hoy? ¿No, verdad? ¿Por qué? Porque ese postrer estado ha ido acrecentando, pero en base a la comunión con Dios, en base a esa relación con Dios, ¿sí? Y lo demás, mi hermano, que son añadiduras, que sí, que el catre se convirtió en una Kinsai, que el triciclo se convirtió en un carro bonito, ¿sí? Esas son añadiduras, mi brother, esas son añadiduras. Y van de la mano
a través de la bendición y el crecimiento que mantenemos en Dios a través de la relación con Él. Esas son añadiduras que Dios va dando. Acuérdate que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no nada más buscar el reino de Dios, sino también su justicia. O sea, caminar en justicia. ¿Sabes? Eso de caminar en justicia, voy a hacer un paréntesis rapidito, porque sabes una cosa, a veces nos detenemos a orar por lo que ya está establecido, mi hermano. A veces nos detenemos a pedirle a Dios por lo que ya está establecido. Y su palabra es eso precisamente. Son principios espirituales que ya está establecido. Y muchas veces oramos por eso, por ejemplo. A veces le decimos, Señor, ¿será que tengo que diezmar y ofrendar? ¿Será que tengo que... Ay, no, Señor, es que vendió un carro de 10. Mi hermano, eso no es pues una ley espiritual. Eso no... esas cosas tú y yo no debemos de caminar, que caminar en el principio espiritual. Se corta un poquito, ¿verdad? Tenemos que caminar en eso. Tenemos que caminar en principio espiritual. Y en Dios es ahí donde tú y yo tenemos que avanzar, es transformada. Y como vimos aquí, si de mañana buscamos a Dios, como lo hacemos todas las mañanas acá, en el devocional, en la oración, en el devocional y subsecuentemente durante todo el día, mi hermano, entonces, mi hermano, Él se despierta por nosotros. Él hace próspera nuestra morada, porque de ahí donde tú estás, de donde tú y yo estamos, de aquí parte la bendición hacia afuera, de aquí parte la bendición de en nuestra vida hacia todo nuestro entorno. Entonces, la comunión con Dios es esencial, esencial, primordial en nuestra vida, así como respiramos, así como comemos, así como tenemos que alimentarnos, así debe ser la relación con Dios. Y esa relación nos va llevando a un crecimiento mayor, mi hermano. Y quiero cerrar con un versículo en Job también, pero en el capítulo 1, versículo 22. Dijera la pastora, hoy nos vamos temprano al recreo. Acerca de la comunión. Fíjate, despropósito alguno. ¿Por qué Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno, mi hermano? ¿Cuántas veces no hemos llegado delante de Dios con pura queja, ¿sí? A través de llegamos a Dios en una actitud así. Y sabes, cuando tú y yo entramos con Dios, provoca en nuestra vida es conocer, entramos a comunión con Él, te lo voy a repetir otra vez, vamos conociendo más. Bueno, ¿ya se escucha? ¿Ya se escucha? ¿No? ¿Sí? Ok. Es que mi internet está chafa ahorita porque desde México hasta acá se corta. Es como, les decía a mi brother que en Job 1:22 dice que Job dice no pecó en nada con todo esto y no le atribuyó a Dios despropósito. ¿Sabes?
Cuando tú y yo mantenemos vamos conociendo el corazón de Dios. Mi hermano, es una relación que quiere con Dios. Nuestro corazón se va ensanchando para con Él, ¿sí? Tenemos una relación con Dios. Empezamos a conocer cada vez más la identidad de Dios, lo que hay dentro de Él. Y eso me hace entender que no hay otra cosa en el corazón de Dios para conmigo que bendecir mi vida. Y eso tiene que provocar en mí un cambio para no hacer las cosas conforme a como yo lo quiero, al tiempo que yo quiero, a la forma como yo quiero. Es que mi pastor no me entiende, entonces voy a hacer las cosas como yo. No. Es que mi hermano, mi familia no me entiende, voy a hacer las cosas como yo digo. No. ¿Sí? Es que en el trabajo nadie me entiende, entonces voy a hacer las cosas como yo quiero. No. En la medida en que tú y yo vamos conociendo el corazón de Dios, entonces nos vamos identificando con Él y vamos reaccionando a como Él hiciera las cosas, mi hermano. Como Él hiciera las cosas. Así que, ahorita me acordé de un brother. Digo, por acá me estoy encontrando muchas cosas, yo sé que allá no lo hay. Pero, pero acá, por ejemplo, estaba yo hablando con un brother, me estaba diciendo él, precisamente hablando de la comunión. Me decía, es que en la mañana voy a una congregación acá, voy a comunidad cristiana, y en la tarde voy a no sé dónde. Y le digo, o sea, mantienes comunión con Dios de diferente forma, ¿no? Digo, me dice, sí, porque eso me ayuda. Le digo, ok. Ya no voy a entrar en cuestiones doctrinales ni nada de eso, ese es otro rock and roll. Pero a lo que voy es que muchas veces pensamos en que Dios me va a hablar de una forma por un lado y Dios me va a hablar de otra forma por otro lado. Y Dios no habla así, Dios no obra de esa manera. El Señor habla siempre de manera uniforme. Y donde Dios te ha puesto es ahí donde Dios te va a hablar o nos va a hablar, ¿no? Y a veces, muchas veces, por eso te decía, cuando vamos conociendo más el corazón de Dios a través de la comunión con Él, mi hermano, eso nos lleva a una identidad permanente con Dios. Y como vimos en estos versículos de Job 8, del 5 al 7, no habla más que de disposición, de obediencia, de entrega, de mantener esa relación con Él, por supuesto, pero sobre todo de conocer cada día más el corazón de Dios. El corazón de Dios en nuestra vida. Y sabiendo eso, mi hermano, cada día más, tú y yo nos vamos identificando, te vuelvo a repetir, nos vamos identificando y no le acreditamos a Dios despropósito alguno en nuestra vida. Y eso es bien importante. No acreditarle a Dios ningún despropósito en nuestra vida. Dios toma toda circunstancia. Y a medida que tú y yo mantenemos esa comunión con Él, mi hermano, es cuando Dios nos muestra, nos enseña y nos da la estrategia a seguir todo el tiempo para que nuestra vida vaya siendo edificada. En el nombre de Jesús.